mi sueño es volver a colocar a Colombia en el forefront, a la vanguardia de la diplomacia. Creo que tenemos la posibilidad de hacerlo mirando esto más como una empresa, ¿no es cierto? Es un servicio público, sin lugar a duda. Pero yo soy administrador de empresas y espero, en la medida de lo posible, que esa profesionalización se convierta en una profesionalización tipo sector privado en el cual las personas tendrán que mostrar resultados, habrá metas muy concretas. Y de verdad no lo decía de forma gratuita, yo creo que si Abelardo ha podido escoger a una persona para el difícil trabajo, porque obviamente hay un trabajo muy arduo todavía para hacer, al presidente electo no le están poniendo las cosas fácil con ese gobierno saliente, y eso es importantísimo destacarlo. No le están poniendo las cosas fácil, pero me imagino que ese equipo del que yo estaba hablando y del que ahora forma parte, van a hacer que esto se haga posible. Definitivamente, nosotros no estamos esperando hasta el 7 de agosto para actuar, ya tenemos varios equipos de trabajo concentrándose primero en los problemas a solucionar, es sin duda alguna cuando hay un empalme, y depende de los empalmes, hay empalmes más suaves, este no es un empalme muy amigable desafortunadamente, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando. Los primeros meses sin lugar a dudas serán más difíciles en términos de resolución de problemas, pero tenemos planes muy concretos para modernizar esa Cancillería, para volverla más eficiente, para profesionalizarla y para volver a colocar a Colombia donde se merece en el concierto internacional de naciones, donde nunca debió haber salido. Ahora, una de las cosas que comentó el presidente electo ha sido la necesidad de que Colombia recupere también su prestigio internacional, y eso cae directamente sobre su Cancillería. ¿Cuáles serían esas tres prioridades que va a tener presente a la hora de hacer este trabajo? Mira, en primer lugar la soberanía. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía y no solo nuestra soberanía territorial, que ya de por sí ha sido tomada en gran medida por el crimen organizado, pero no, también nuestra soberanía cultural, de sociedad, civilizacional. Hay mucho trabajo para hacer porque ha habido cambios drásticos en la última década y lo que tenemos que hacer es recuperar esa credibilidad, pero con sustancia, en el sentido de posicionar a Colombia en este nuevo marco geopolítico tan móvil de estos tiempos, de manera que pueda casi ser la punta de lanza. Ese es el objetivo, por lo menos, que el presidente tiene, en el cual lo quiero ayudarlo, la punta de lanza de la diplomacia de América Latina. Mira, problemas habrá siempre. Para eso está uno, ¿no? O sea, para Ujú. resolver problemas, pero también para mirar hacia adelante y hacia el futuro. Va a ser muy positiva nuestra relación con los demás, obviamente siempre basada en afinidades. Afinidades tanto políticas como ideológicas, pero también pragmática, porque los países no necesariamente el concierto de naciones crea una homogeneidad ideológica o política, pero eso no quiere decir que uno no tenga que relacionarse de una u otra manera con algunos países. Otros países, dictaduras tipo Cuba, tipo Ujú. Nicaragua, etcétera, no queremos legitimarlas con una presencia. Además que no queremos apoyar esas dictaduras indirectamente poniendo una presencia ahí. Mantendremos relaciones en otros modelos, pero le daremos prioridad sin lugar a duda a los países soberanos, democráticos y que tengan una visión clara de lo que es Occidente y sus valores. Omar, nosotros hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre lo que significa para millones de latinoamericanos la imagen de Colombia. En estos momentos, Colombia se puede convertir en un factor determinante frente a esas dictaduras de las que estamos hablando, que todavía imperan en Cuba, en Nicaragua, lo que queda desde ese remanente en Venezuela. Y yo me imagino que va a ser importantísimo para Colombia de alguna manera desempeñar un papel en defensa de las democracias, como muy bien hemos comentado en otras ocasiones, pero también sin renunciar quizá a ese diálogo diplomático que se tiene que mantener. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo plantea que puede llegar a ser esa relación? ¿Más hacia Estados Unidos? Porque obviamente América Latina ha cambiado, ha dado un giro brusquísimo, se está destiñendo del mal llamado socialismo del siglo XXI y está empezando a establecer una ruta diferente, un camino diferente más de centro-centro-derecha. Mira, definitivamente yo creo que hay que cosas para recuperar, a pesar de que Colombia ha pasado por un periodo muy difícil. Hemos visto que la institucionalidad de alguna manera ha respondido, muy disminuida sin lugar a duda, pero ahí está. Y sobre esa institucionalidad remanente es que vamos a, a programar, ¿no es cierto? Y a ejecutar una reingeniería total que nos coloque
al frente. La relación con Estados Unidos es supremamente importante, efectivamente tú lo mencionas, es un cambio radical de la región. La coincidencia política, ideológica y programática del presidente de la Espriella con el presidente de Estados Unidos es clara. El apoyo que le dio fue claro también. Es una relación, va a ser una relación muy cercana, como lo fue siempre. Colombia tuvo muchas relaciones muy cercanas con los Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista siempre de nuestra soberanía, ¿no es cierto? No se trata del sometimiento a ninguna potencia, se trata de decidir lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos sirve, lo que no nos sirve y en función de nuestro interés nacional siempre como bandera primera, establecer relaciones a diferentes niveles con diferentes países. Omar, ya no solamente como canciller, porque esto quizá no es tanto una pregunta de política internacional como una cuestión de política nacional. Todos hemos visto, hemos sido testigos de la posición que ha tomado Gustavo Petro, el presidente saliente, el señor Cepeda, candidato, etcétera. Nosotros planteamos en el programa, y lo hicimos con cierto peso, planes claros que tendría el señor Petro y compañía para tratar de fraguarle y de estropear la presidencia, incluso de evitar una presidencia de Abelardo de la Espriella. Parece ser que esto ha pasado, pero esos planes de no aceptar al presidente electo, que al final del día es aceptar la voluntad del pueblo de Colombia, sigue siendo un fantasma hasta este momento. Y hemos visto también como muchos regímenes en América Latina siguen teniendo el fantasma de todos esos pseudodictadores de izquierda o de esos guerrilleros convertidos en presidente que siguen actuando desde la clandestinidad o incluso dentro de sus propios países. Estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando del caso de Correa en Ecuador, que siguen tratando de ingerir en los asuntos del país para precisamente eso, fastidiarle la presidencia al de turno. ¿Cómo crees que se tiene que plantear esta situación con Gustavo Petro? ¿Se aliviará de aquí a que el presidente electo asuma su presidencia o vamos a seguir pensando en ese fantasma? Pues mira, es un fantasma común a toda la región, tú misma mencionaste, son como los remanentes que quedan de este socialismo del siglo XXI y hay una lucha de poder, claramente el hecho de que elijan a un presidente no quiere decir que la contraparte o la oposición desaparezca, esa lucha de poder continuará, son países muy divididos desafortunadamente, pero de eso se trata, de gobernar primero para todos, ¿no es cierto? No solamente para las personas que apoyan o no apoyan a Abelardo de la Espriella, y estar muy consciente de que, ese tipo de manifestaciones por parte de los gobiernos de izquierda que pierden, como en el caso de Chile, también salieron a las calles. Hay una reticencia a participar de manera transparente en el juego democrático. Es muy triste eso, porque lo que tenemos, y yo creo que el presidente saliente y cualquier presidente futuro, y todos los presidentes de aquí al futuro, pues al futuro lejano deben defender sobre todo el Estado de Derecho, nuestra democracia, que como digo, a pesar de haber sido afectada gravemente durante los últimos años, se mantiene y hay que reforzarla para que no volvamos a estar al borde del abismo. Eh, Omar, hemos visto, y el programa de hoy giraba al comienzo sobre las palabras de Donald Trump en Ankara, en Turquía, en la sede de la OTAN con respecto a España. Pero más allá de España, el presidente, yo creo que más allá de sus formas, planteaba una cuestión de fondo que me parece importantísima, y es por qué el contribuyente de Estados Unidos tiene que pagar la seguridad del que ni siquiera quiere pagar la propia póliza, y estaba haciendo alusión en este caso a España, que paga un 1,24% de su Producto Interno Bruto, y mientras que Estados Unidos está pagando las 2/3 partes de lo que cuesta la alianza. El tema es además la reciprocidad, no solamente el hecho de tener un seguro de vida y no querer pagar la póliza y que te lo pague otro, sino la reciprocidad. ¿Qué significa en estos momentos ser un aliado? Mira, la alianza está resquebrajada sin lugar a duda y mi posición siempre ha sido muy clara. Hay que ver las proporciones, tú las mencionaste. Estados Unidos está financiando 60% de la OTAN casi desde el principio. Además, desde 1945 se decidió básicamente que la seguridad de Europa estaba en manos de Estados Unidos. Europa no ha podido armar un aparato de seguridad propio. Sigue con esa dependencia, lo menciona mucho, tenemos que trabajar en nuestros propios ejércitos, nuestra seguridad, nuestro nuclear, pero por el momento ese no es el caso. Y hay un comportamiento muy poco colegial, sin lugar a duda, de varios países europeos
España sin lugar a duda, pero también Francia y otros países que han negado básicamente, pues concretamente el acceso a sus bases para las operaciones militares de los Estados Unidos, pero también se han opuesto a las políticas estadounidenses en muchos respectos. Una alianza tiene que ser cohesa, la cohesión es la fórmula básica de cualquier alianza y me parece que así como se está reconfigurando el poder mundial, se reconfigurarán también las alianzas. O sea que lo que dice Trump, yo creo que hay una herida profunda, porque sin lugar a dudas los que más han contribuido en dinero, ¿no es cierto? Claro, y además en fuerza, en poder, a esa alianza y a otras alianzas con los europeos, han sido los Estados Unidos. Perdón. Eh, una de Mejor las dicho. Una de las cosas que también hemos comentado en muchísimas ocasiones, Omar, ha sido el tema de la famosa paz total en Colombia. Y hemos visto también la injerencia que ha habido por parte de muchos de estos grupos armados, de lo que queda de estos grupos armados, de la criminalidad en el proceso electoral en Colombia, donde incluso fue una de las campañas, yo creo que más violentas que se recordaban en los últimos decenios, después de que desaparecieran los grandes carteles de la droga, en la que incluso un candidato a la presidencia fue asesinado después de que el propio presidente Gustavo Petro le negara la ayuda. Hemos visto amenazas, el propio Abelardo de la Espriella ha tenido que salir con una especie de papamóvil gigantesco cada vez que tenía que hacer una intervención porque su vida sabían que corría peligro. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo Abelardo de la Espriella puede enfrentar en estos momentos lo que han venido a llamar paz total, que nosotros siempre discutíamos si es que alguien puede entender que se haga la paz a un cuarto, la paz a tres cuartos o la paz a un medio? ¿Cómo se puede manejar ese proceso, Mar? ¿Con diplomacia, con mano dura? ¿Cuál es esa línea roja? Mira, con muchas disculpas de estos pitos que están saliendo por No, aquí, que me imagino que estabas me oyendo ya. imagino. ¿No se Bueno, escuchan? mira, el crimen transnacional organizado es obviamente la gran prioridad. Es que Colombia es el foco del crimen transnacional organizado, muy desafortunadamente el foco de la región desde hace décadas. Países como el Ecuador, por ejemplo, hace 15, 20 años no tenían este problema, ya el transnacional organizado lo devoró. Venezuela convirtió en plataforma. Esa es sin duda alguna de las grandes prioridades de este gobierno, un combate, y es bienvenida el hecho de que Estados Unidos tiene una estrategia en este sentido. El escudo de las Américas es uno de los marcos en los que se puede cooperar. Este es un país invadido en gran medida por los grupos criminales que perdieron el poder con la subida a la presidencia de Abelardo de la Espriella y que van obviamente a resistir. La seguridad siempre ha sido, y viste que el propio presidente le tocaba esconderse detrás de un atril para dar sus discursos. Yo creo que era necesario, es un país en ese sentido, en el sentido político, bastante peligroso, pero la voluntad está muy clara tanto del presidente y como todo de lo que los acompañamos, que ese problema hay que abordarlo porque es el cáncer de este país, está acabando con este país desde hace más de 30 años progresando, haciendo metástasis y ahora vemos el resultado. El resultado es que ahora tenemos un juego democrático menos limpio, no quieren aceptar el empalme entre gobiernos, no quieren aceptar el nuevo gobierno. Esto todo proviene en gran medida de esa resistencia de los grupos criminales y su alianza con algunos sectores políticos. Total. Omar, ya mi última pregunta. Siempre has dedicado gran parte de la vida al servicio internacional, pero hoy estás asumiendo la responsabilidad de representar un país completo. Yo me imagino que cuando recibiste la noticia, además de la algarabía y además de la felicidad, por supuesto, muy bien merecida, pasó por tu cabeza el peso de esa responsabilidad. ¿Cuál fue la primera promesa o cuál fue la promesa que te hiciste a ti mismo antes de asumir la Cancillería? Ya, yo sufrí mucho, Dora, cuando estaba afuera con el servicio diplomático colombiano y yo veía, no, yo decía, inclusive antes del presidente Petro, yo decía, aquí falta mucho para que tengamos una representación verdaderamente significativa a nivel internacional. Mi sueño es volver a colocar a Colombia en el forefront, a la vanguardia de la diplomacia. Creo que tenemos la posibilidad de hacerlo mirando esto más como una empresa, ¿no es cierto? Es un servicio público, sin lugar a duda, pero yo soy administrador de empresas y espero en la medida de lo posible que esa profesionalización se convierta en una profesionalización tipo sector privado en el cual las personas tendrán que mostrar resultados, habrá metas muy concretas, tratando de, en la medida de lo posible, y por lo menos desde que yo esté ahí, de
que la politiquería desaparezca, porque estas cancillerías siempre son una especie de repositorio de favores. Eso no va a ser el caso con esta cancillería. O sea que haremos un análisis minucioso de nuestras relaciones, como te dije, siempre con base en nuestro interés nacional. Pero bueno, tenemos tiempo, tenemos apoyo, estamos en una coyuntura, yo veo el vaso siempre medio lleno, sabes que ya hemos hablado de eso. Y pues habrá que rellenar la otra mitad. Vamos a ver cuánto podemos hacer en ese sentido.